Imagina que tu especie está a punto de tomar una decisión que cambiará siglos de historia, pero tus líderes dudan. Y tus científicos temen abrir la puerta equivocada. Frente a ti hay dos caminos, uno que mantiene tu civilización aislada y otro que la conecta a una comunidad galáctica cuyo poder y reputación son imposibles de ignorar. Pero, antes de decidir, alguien pide la palabra. No para hablar de política, ni para presumir tecnología, ni para enumerar beneficios. Pide hablar para contar una historia. Una historia de 6 viajeros perdidos, de un agujero imposible en el espacio y de una especie cuya llegada dividió al planeta entero en el terror y la esperanza. Una anécdota que responde la misma pregunta que tú te has hecho durante mucho tiempo. ¿Quiénes son realmente los humanos y por qué regresaron? ¿Te interesa? Entonces te va a encantar la siguiente historia. Hola, embajador Raexur. Soy Rubert, el delegado de la República Kreliana. He oído que el gobierno groxutoliano está batallando para decidir si se une o no al Pacto Galáctico. Sin duda es un gran paso, pero me gustaría, si me lo permite, contarle una historia. Normalmente alguien en mi posición debería exaltar las virtudes de mi pueblo o los beneficios de la adhesión, pero creo que otra cosa explicará mejor lo que pienso. Le pido paciencia, requiere algo de contexto previo y se sabe que tiendo a alargarme. Hace varios cientos de años, mi gente, los Krell, apenas habían logrado dominar el vuelo espacial básico. Habíamos viajado hasta el 5.º planeta de nuestro sistema, el nuestro es el segundo, pero no más allá. El progreso se había frenado, el costo era demasiado alto para lo que se obtenía a cambio, y las tensiones entre las grandes naciones estaban al rojo vivo. Además, una guerra aparentemente inevitable se cernía sobre nosotros, dejando la financiación para la exploración espacial en una auténtica sequía. Por supuesto, habíamos soñado con viajar más rápido que la luz, tanto en los laboratorios como en la ficción, como estoy seguro es común en todo el universo. No estábamos más cerca de lograr el viaje más rápido que la luz que 50 años antes. Prácticamente habíamos abandonado el espacio como campo de investigación viable y empezamos a mirar hacia adentro, buscando desesperadamente a la vez una forma de evitar la guerra y una forma de ganarla si al final estallaba. De pronto, se detectó una extraña anomalía en nuestro sistema, entre los dos últimos planetas, fija en su lugar. No orbitaba nuestra estrella, simplemente se desplazaba junto con ella. Mire, soy diplomático, no científico. No entiendo del todo lo que ocurrió, pero se determinó que era un agujero de gusano. Sí, un agujero que conecta con otro lugar. Aquello revitalizó a la población y a los medios de comunicación, y tuvo un efecto tranquilizador sobre nuestra especie en su conjunto, evitando la guerra, mientras científicos de naciones rivales trabajaban juntos para construir nuevas naves con suficiente empuje como para tener más opciones de ventanas de lanzamiento. El fenómeno había aparecido de la nada y podía desaparecer igual de pronto, según nuestra, hay que admitirlo, laxa comprensión teórica de la época, que suponía que tales objetos serían inestables. Teníamos que llegar rápido. Aunque creo que en realidad nos apresuramos más para aprovechar esta segunda oportunidad de evitar una masacre sin precedentes. Pero me desvío del tema. Valientes machos de nuestras 3 naciones más grandes, 2 por cada una, se ofrecieron como voluntarios para ir. Bueno, no estoy tan seguro de que los Hrotr fueran tan voluntariosos como dice la historia, pero quién sabe. A cada uno se le proporcionó una nave y se le envió hacia el agujero de gusano. Su deber era entrar, escanear y luego regresar a través del agujero. Esto, por supuesto, no ocurrió como esperábamos. Uno volvió a casa tras haber perdido su ventana de transferencia y nunca llegó al agujero de gusano. De los demás, nunca se volvió a saber nada una vez cruzaron el umbral. Verá, no entendíamos en ese entonces que los agujeros de gusano son muy extraños. El punto A puede conectar al punto B, pero eso no significa que el punto B conecte con el punto A. Puede incluso no haber entrada de agujero de gusano en el punto B, o la entrada en el punto B podría soltar a un viajero en el punto C, sin mencionar que la ubicación de destino cambia en función de la elapsía.
El tiempo transcurrido desde el inicio del universo que siempre aumenta. Sabemos ahora, por supuesto, que viajar por agujeros de gusano es básicamente una lotería, que no puede utilizarse para redes de transporte. Pero estoy seguro de que recibirán análisis científicos más detallados en caso de unirse. En cualquier caso, sin comunicación ni regreso, decidimos dejar las cosas como estaban. A pesar del fracaso, aquel breve periodo de cooperación había incrementado el contacto entre las grandes naciones de nuestro planeta, y esto continuó después gracias a la presión de la población sobre sus gobiernos. Nadie tenía ganas de pelear. Nos enfocamos en el comercio y el avance tecnológico, al principio sin más desarrollo espacial. Sin embargo, los jovencillos, que habían seguido con emoción la saga del agujero de gusano, crecieron con un gran interés por todo lo relacionado con el espacio. Sé por la base cultural que nos proporcionaron que ustedes tienen una historia llamada... ¿cómo era? El náufrago del Cuerno Dorado. Sí, nosotros teníamos varias historias similares. Sueños sobre los valerosos machos que atravesaron el agujero de gusano, perdidos pero sobreviviendo en algún planeta desierto, viviendo de fauna y flora exótica. Esas historias inspiraron a generaciones de jóvenes. Y siempre había nuevos estudiantes en campos aeroespaciales y jóvenes políticos dispuestos a financiar la realización de sus sueños de infancia. La nación Hrutr colapsó en muchos estados pequeños, dejando solo 2 supernaciones, aunque entre ellas reinaba mayormente la paz. Avanzaré un poco, puedo ver que te estás aburriendo, disculpa. En resumen, después de un siglo estábamos listos para nuestra primera prueba de viaje más rápido que la luz. Una vez más, voluntarios de las grandes naciones subieron y se lanzaron al océano infinito. Sin embargo, estos sí regresaron. Todos y cada uno de ellos habíamos tenido éxito. Y de hecho, logramos el primer contacto ese mismo día. Algo de lo que nos arrepentimos rápidamente. Verás, nuestros vecinos resultaron ser gente vil y traicionera. Hostiles desde el principio. Después de descifrar nuestros idiomas y comenzar el intercambio cultural, descubrimos que su especie era una teocracia homogénea que creía en el sacrificio de seres sapientes. Nuestra falta de interés en participar en su religión los llevó a cortar la comunicación. No importa, pensamos. Continuamos explorando nuestra región del espacio y encontramos a 3 especies más. Una era una raza comerciante, los Korsh. No demasiado desagradables de tratar, pero tampoco gente en la que pudiéramos confiar. Compartimos información con ellos, pero la relación nunca avanzó. Otra era absolutamente imposible de comunicar debido a percepciones incompatibles del universo, algo relacionado con experimentar el tiempo de forma diferente. La última terminó amenazando con declararnos la guerra por alguna ofensa percibida. Nosotros nos retiramos a nuestro sistema y renunciamos a los viajes espaciales de larga distancia. Pasó otro siglo. Teníamos tratos ocasionales con los Korsh, pero en general nos sentíamos más solos que nunca. ¿Sabes qué es peor que estar solo? Estar atrapado en la esquina de una habitación llena de gente a la que no puedes entender. De manera bastante repentina, recibimos reportes de una flota espacial muy grande saliendo del viaje más rápido que la luz en el borde de nuestro sistema. Los informes iniciales afirmaban que varias de estas naves eran gigantescas y estaban cubiertas de lo que solo podían ser armas. Había unas 30 naves en total. Temimos lo peor: una fuerza hostil, una invasión o esclavitud. Las naves viajaron hacia el centro del sistema, se movían en línea recta. Su especie es nueva en viajes más rápidos que la luz y subluz, así que seguro puedes apreciar lo impactante que es eso. Simplemente es ineficiente viajar en línea recta desde una perspectiva de combustible debido al empuje necesario para contrarrestar la necesidad de orbitar.
De ahí que en viajes espaciales primitivos se necesiten ventanas de lanzamiento y órbitas de transferencia. Para viajar en línea recta, el combustible en el sentido tradicional debe volverse completamente irrelevante. Aunque el viaje más rápido que la luz nos permitía movernos así en un sentido amplio, usarlo dentro del sistema sería demasiado peligroso, debido a su inestabilidad en distancias tan cortas. Incluso si quisiéramos, jamás usaríamos el viaje más rápido que la luz acercándonos hacia la estrella, solo alejándonos hacia el vacío. Y sin embargo, estas naves habían aparecido a un día luz de distancia, esperado en su lugar por una revolución completa de nuestro planeta y luego viajado a velocidades apenas por debajo de la luz directamente hacia nosotros. Era evidente que estábamos superados. Las naciones no se ponían de acuerdo sobre qué hacer. Una comenzó a movilizarse para la guerra, otra simplemente esperó en silencio. Sin embargo, las naves se detuvieron en el cuarto planeta. Recibimos una señal de radio. Los científicos, por supuesto, corrieron a triangularla para verificar que venía de donde creíamos. Verás, la voz hablaba un dialecto rural algo anticuado del idioma de mi continente. Nadie hablaba así ya, excepto ancianos y chicos de granja tecnológicamente analfabetos. Saludos a los Krell. Somos la humanidad. Tenemos un asunto importante que discutir. Solicitamos permiso para aproximarnos al segundo planeta de su sistema y pedimos humildemente que envíen una delegación diplomática a nuestra nave cuando lleguemos. Sí, era la humanidad, cofundadores del Pacto Galáctico y la facción más grande dentro de él. Estábamos, por supuesto, desconcertados. ¿Por qué habían llegado con una fuerza tan abrumadora solo para pedir permiso educadamente? ¿Por qué habían esperado en el borde del sistema durante un día? Seguíamos sospechando, por supuesto. Nuestros analistas militares teorizan que quizá tenían algún extraño ritual previo a la guerra que requería declararla en persona. Y eso rondaba las mentes de los políticos. ¿Cómo es que conocían nuestro idioma? Si hubiera sido el dialecto principal, dijeron, sería comprensible, porque es el modo de habla común en la red planetaria o la transmisión inalámbrica, nuestro medio audiovisual de la época, cuyas señales sabíamos que se filtraban muy lejos en el espacio, pero que unos alienígenas descendieran desde el océano estelar hablando como ancianos o, tomando un término humano, pueblerinos ingenuos, era inquietante. ¿Cuánto tiempo habían estado espiándonos para hablar así? No teníamos opción, solo podíamos acatar. Concedimos el permiso y las naves humanas se deslizaron hacia nosotros y se establecieron en órbita. Una selección de diplomáticos y lingüistas de las principales naciones fue enviada apresuradamente en una lanzadera para reunirse con ellos. Se veían aturdidos y nerviosos. Mira, aquí, espera. Aquí tengo el video en mi datapad. ¿Sí? ¿Ves? ¿Aquí? Ahí, están subiendo a la lanzadera. Parece que se dirigen a su ejecución, ¿no? Honestamente, no puedo imaginar cómo se sentían en ese momento. Pero me distraigo. En fin, se acercaron y una pequeña nave interceptora salió a su encuentro. Radiaron a la lanzadera y les indicaron que la siguieran hasta la bahía de atraque y, por supuesto, obedecieron. Sus diarios posteriores reflejan sus primeras impresiones al conocer a los humanos. Los describieron como criaturas de apariencia extraña, con gestos igualmente extraños que impedían saber si estaban siendo amistosos o no. Mirándolo ahora, es probable que los humanos se sintieran de igual manera, igual de tensos. Los humanos se presentaron y, por más que intento, no puedo recordar los nombres de ninguno de los presentes de ambos lados. Me siento un poco mal admitiéndolo, pero bueno. Ellos empezaron a contarle una historia a nuestros delegados. Una historia sobre un macho llamado Brut, que apareció cerca del borde de su sistema, cerca de la nube Urt. Está muy gracioso el nombre, por eso me acordé de él. Y que se encontró sin forma de regresar a casa.
a quien descubrieron, rescataron y llevaron de vuelta a Arth. Como trabajaron con él durante meses para entender su idioma, que resultó ser ese dialecto rural y antiguo que estaban usando, y cómo se hicieron amigos de él. Como Brut había vivido una larga vida en Arth, su hogar, y cómo se había vuelto una figura conocida, respetada. Cómo habían querido venir a conocernos antes, pero no pudieron porque no estaban seguros de la ubicación exacta de nuestro sistema. Y porque Brut les había explicado que aún no habíamos logrado los viajes más rápidos que la luz. Dentro del enorme cuerpo de ficción humano, existía un consenso sobre la importancia de no interferir con civilizaciones previaje más rápido que la luz, y esa filosofía guiaba sus decisiones oficiales. De hecho, practican algo similar en su propio planeta, donde aún existe una isla habitada por personas con poco o nulo desarrollo tecnológico, a quienes se deja vivir sin intervención hasta que decidan explorar por sí mismos. Pero, perdón, me desvío. Volvemos al tema. Contaron cómo Arth estaba a más de 33,000 años luz, al otro lado del gran agujero negro en el centro de la galaxia, y cómo la noticia de nuestro eventual logro del viaje más rápido que la luz tardó muchos años en llegarles, transmitida por varias facciones comerciales como los Korsh, junto con nuestras coordenadas. Cómo les tomó un poco más de 7 años llegar hasta nosotros, con su entonces limitado alcance de saltos más rápidos que la luz, y cómo esperaron un día entero en el borde de nuestro sistema para permitir que la luz de su llegada nos alcanzara, evitando así que nos sorprendiera su repentina aparición en órbita. Como Brut había devuelto a la humanidad su pasión perdida por viajar entre las estrellas y buscar una nueva vida, después de años de retraimiento debido a que sus vecinos inmediatos eran belicosos y crueles. 2 guerras, pese a haber salido victoriosos, habían sido suficientes para que se apartaran de la galaxia. La guerra no había sido amable con ellos, pero les dio el impulso necesario para desarrollar mejores capacidades más rápidas que la luz y armamento defensivo. Tras explicar todo esto, dieron una señal, y la puerta de la sala de conferencias se abrió, y entraron 6 humanos empujando una caja de cristal que flotaba a media altura sobre una bandeja antigravitatoria. En un tono solemne, explicaron que habían prometido a Brut que algún día descansaría en el mundo de sus ancestros. Dentro de la caja de cristal estaba el cuerpo perfectamente preservado de un macho de nuestra especie. Era anciano, muy anciano, con profundas líneas de risa y un físico sorprendentemente saludable para alguien de su edad. Entonces lo entendimos. Las naves militares no estaban aquí para invadirnos. Eran la guardia de honor funeraria de aquel anciano. El funeral se llevó a cabo en el sitio de enterramiento familiar de sus ancestros a petición de los humanos, quienes dijeron que había sido su deseo. Estaban presentes los parientes de Brut, incluida su sobrina, que ahora era extremadamente anciana, siendo ella la última de nuestra especie que lo había conocido en vida. Los humanos insistieron en algo llamado discurso funerario, que al parecer era una costumbre desconocida para nuestra cultura en aquel tiempo. Era una práctica donde las personas que conocieron al difunto o quienes fueron importantes en su vida toman un momento durante el funeral para hablar sobre su vida y su impacto. El discurso funerario ha sido adoptado como una práctica sagrada y fundamental en nuestros ritos funerarios desde entonces en todas las culturas de nuestro mundo. Tal fue su impacto. En esos días no teníamos un gobierno planetario, así que pensamos que habría un problema para decidir cuál de nuestros líderes hablaría en el discurso funerario, pero se decidió que lo haría la jefa de la Organización de Comercio y Ley Marítima de todas las naciones, ya que ocupaba un puesto que representaba efectivamente al mayor número de naciones y culturas Krell. Ella pertenecía a la etnia de una de las grandes naciones, pero para todos los fines oficiales hablaba el idioma de la otra gran nación, una especie de compromiso continuo que reducía tensiones y facilitaba el comercio.
Esa organización eventualmente se fusionaría con las grandes naciones para crear la República Krelliana, que es el organismo oficial de nuestro planeta. Luego habló un humano, muy arrugado y de piel correosa, que contó que había sido un joven cuando conoció al ya anciano Brut en su taberna local, de cómo Brut pasó muchas noches hablando apasionadamente de su mundo natal mientras bebía tazas de sídora y cerveza, de cómo él estaba constantemente maravillado por el poder tecnológico y científico de la humanidad, y de cómo incluso había podido compartir algunas cosas que ni los humanos sabían, como había visitado casi todo Art y visto maravillas como cascadas y capas de hielo que no existen en nuestro planeta, como se sintió cómodo en una sociedad con similitudes culturales y cómo hablaba extensamente de que parecía que la humanidad había tomado filosofías que los Krell también tenían y las habían desarrollado y generalizado en principios plenamente funcionales. Por ejemplo, en su época los Krell tenían un concepto básico de todos son soberanos, aplicado a nivel familiar, pero los humanos tomaron ese mismo principio y lo extendieron al nivel individual, permitiendo oportunidades libres a todos, sin importar clase, idioma, religión, género, sexualidad, raza o incluso, como era relevante para él, especie. En efecto, todos los seres sapientes son soberanos. Otro concepto humano que hemos adoptado. El hombre contó cómo Brut había recibido una medalla de las autoridades locales después de salvar la vida de una cría humana cuando una inundación se la llevó, y cómo bebió sídora gratis durante toda una semana como resultado, y en su estado de ebriedad vivió su primera pelea de bar, la cual perdió debido a la fuerza promedio de los humanos, solo para después encontrarse con aún más amigos. Los humanos valoran la disposición a pelear y tienden a no guardar rencor solo por el hecho de haberse enfrentado, aunque, como nota aparte, si te ganas el rencor de un humano, por ejemplo, haciendo daño a los débiles, ellos lo retienen con celo. El hombre soltó una carcajada, lo que ahora sabemos que es su forma de reír, pero que imagino debió asustar a los nuestros en ese entonces, mientras relataba el primer encuentro de Brut con un perro, que explicó rápidamente que era un adorable y esponjoso descendiente de temibles depredadores llamados lobos, y cómo Brut reaccionó saltando a unos arbustos cercanos y negándose a salir durante horas. Luego, cómo Brut les tomó cariño cuando un humano lo obligó a sostener a una cría de perro, la cual lo miró hacia arriba, lo olió y luego le lamió la cara. Eventualmente Brut tuvo 2 perros propios, uno llamado Piron, que significa estrella en nuestro idioma, y el otro llamado Desierto en el idioma humano, nombrado por una zona árida de su planeta. Al parecer el animal tenía un pelaje de tono similar. Te lo digo, si tu gente se une al compacto, deberías conseguirte un perro. El mío es un Lehmann, pastora Lehmann. Se llama Reyes, nombrado por otra tradición cultural humana que se celebra al inicio del año. Y es tan adorable y cariñosa. Recuerdo cuando era pequeña y me miraba pidiendo mimos. Perdón, mis disculpas. Los perros tienen una extraña manera de hacernos hablar de más. Altamente recomendados. El funeral llegó a su fin para nuestro improbable embajador hacia las estrellas, quien había construido lazos tan estrechos con una especie sin que nosotros lo supiéramos jamás. El impacto emocional del discurso funerario fue extraordinario, arrancando lágrimas a la mayoría de los Krell que lo escucharon, ya fuera presentes o a través de la red inalámbrica. Escuchar tal nivel de respeto hacia uno de los nuestros y nada menos que de alienígenas explica por qué la práctica fue adoptada inmediatamente. Como dato adicional, las estadísticas demuestran que los episodios depresivos posteriores a un funeral son mucho menos comunes desde la introducción del discurso funerario. Los humanos dicen que ayuda en el proceso de sanación de la mente. Luego, Brut fue cargado delicada y lentamente por 3 Krell y 3 humanos de alto rango, a mano para ser descendido a su tumba familiar.
Este fue otro elemento de respeto que aprendimos de la humanidad. Hasta entonces, nuestra práctica era colocar el ataúd en una pequeña carreta y empujarlo hasta la tumba. Pero, en cuanto los humanos sugirieron cargar al difunto manualmente, nuestros líderes vieron el valor del gesto. Con la ayuda de los ingenieros en ciencia de materiales de la humanidad, construimos una estatua sobre la tumba de Brut, representando nuestro verdadero primer contacto. No el que ocurrió después de desarrollar viajes más rápidos que la luz con alienígenas hostiles, sino el que sucedió un siglo antes. La estatua se basó en un video proporcionado por los humanos que mostraba el momento en que se abrió la puerta entre la cápsula de Brut y su nave, con extremidades extendiéndose para agarrarse mutuamente, cautelosas pero llenas de esperanza. En un solo gesto, la humanidad había mejorado radicalmente los funerales en nuestro planeta, tanto en el respeto mostrado a los muertos como en el efecto psicológico positivo sobre los vivos, sin intentar jamás alterar la teología subyacente ni faltarle al respeto a nuestras tradiciones y creencias sobre la vida después de la muerte. Al mismo tiempo, reavivaron nuestra esperanza de vida más allá de nuestro sistema. Nos ofrecieron un amigo sin pedir nada a cambio y compartieron su conocimiento científico con nosotros. Y emprendieron su largo viaje de regreso a casa, invitándonos a unirnos a ellos cuando pudiéramos. Los humanos vienen de muy, muy lejos. Sin embargo, saber que allá afuera existe un pueblo dispuesto a realizar un viaje tan largo, casi una 10ª parte de su vida, considerando el recorrido de ida y vuelta, solo para cumplir una promesa hecha a alguien a quien respetaban, para devolver el cuerpo de un miembro de una especie desconocida a sus seres queridos, que tratarían tanto a los vivos como a los muertos de otros con la misma dignidad que otorgan a los suyos, que acogerían a un ser verdaderamente alienígena en necesidad y le darían una vida larga y cómoda, lo suficientemente plena como para producir marcas profundas de sonrisa pese a su nostalgia. Un pueblo que aún después de apartarse de la galaxia con disgusto, extendería sus extremidades en señal de amistad por la bondad de una sola persona. Inspiró a nuestra especie hasta lo más profundo y nos convirtió en mejores personas. Y por eso, Raexur, los Groxutol, quienes comparten varias filosofías con los Krell según puedo notar, deberían confiar en ellos como nosotros lo hicimos y unirse al compacto galáctico. Vivimos en un universo hostil, demasiado hostil para enfrentarlo solos. No entraré en detalles, pero un siglo después de lo que te he descrito, cuando sus capacidades avanzaron al punto de permitirles visitarnos en apenas un mes, los humanos saltaron a combatir junto a nosotros cuando nos vimos obligados a ir a la guerra con nuestro vecino teocrático. Su apoyo terminó la guerra rápidamente y salvó un estimado de 4.000 millones de vidas que habrían sido pérdidas previstas. ¿Sabes lo que dijo su almirante cuando preguntamos qué querían a cambio? Nada. Era lo correcto y es lo que Brut hubiera querido. No sé, amplíen nuestro acuerdo comercial si quieren darnos algo. Nadie vivo en ese momento había conocido a Brut, pero así es como hablan de los familiares fallecidos. Nada menos. Brut era familia para ellos. Los humanos no piden nada más que tu confianza y, a cambio, protegerán tus flancos, te apoyarán y te cargarán si es necesario. Te harán mejor, moral y éticamente, sin condescendencia, solo con el ejemplo, actuando según lo que es correcto. El hecho de que los Krell hayamos llegado a ser respetados, aunque sea la mitad de lo que son los humanos, conforme adoptamos sus filosofías, es una fuente de orgullo para nosotros. Piénsalo, mientras informas a tus líderes. Por ahora, debo volver. Reyes necesita comer y tal vez puedas venir a cenar este fin de semana. Podrías conocerla y preparar nuestro platillo nacional. Bueno, te
Contactaré después.